el marco, ¿no? de qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, hoy empezamos lo que sería el tercer y último de los módulos de esta formación sobre innovación social. Entonces, el primer módulo lo que hicimos fue conocer la definición o saber cuáles son las bases de lo que es la innovación social. Eso es un poco lo que vimos en el primer módulo. En el segundo módulo lo que hemos visto, lo que hemos hecho hasta ahora es conocer cuál es la metodología para la medición del impacto de lo que hacemos. Lo que hemos hecho ha sido conocer o saber cuál es el proceso que se sigue, bueno, pues para que pues conozcamos y tengamos las bases de lo que hay que hacer y de tener un poco en mente cuáles son esos pasos para poder medir ese impacto y conocer el valor de lo que hacemos. Y ya la tercera parte de esta formación lo que implica es, o lo que queremos es un poco aprender o ver cuáles son las bases o cuáles son las vías para financiar estos proyectos de innovación social, estos proyectos de emprendimiento social. ¿Cuáles son estas vías alternativas que nos pueden ayudar a financiar estos proyectos? ¿No? Conocer que tenemos otras formas para financiar los proyectos. Entonces, para eso vamos a tener tenemos este módulo, vamos a tener las 2 sesiones, una la de hoy con Mauricio O'Brien y la de la semana que viene, que será con Ginés Aro. Entonces, bueno, pues yo ya, no sé, Ana, si quieres comentar alguna cosita, bueno, pues yo ya, Ana y Mauricio, os dejo a vosotros la palabra. Vale, es que ricasco, Amaya. Nada, yo un poco por introducir a Mauricio, bueno, le estaba preguntando esta mañana que me pasara un poco el currículum que tenía para introducirlo y la verdad que tiene un currículum súper extenso. Pero bueno, por mencionar varios puntos, Mauricio es asesor de crowdfunding y delegado de España en la European Crowdfunding Network, responsable de Grupo Estratégico Español, formador, coach y asesor de relaciones institucionales en proyectos europeos vinculados al crowdfunding cívico, la innovación social y el desarrollo rural. Refuerzo en programas educativos y desarrollo de estrategias relacionadas con financiación alternativa, con entidades regionales y locales en el marco del CNSSG. O también gerente del estudio de diseño y comunicación de Nanoma Studio, cofundador del proyecto T-Culture, project manager en proyectos europeos vinculados a la innovación social en el medio rural. Y bueno, y la verdad que, y más extenso que os voy a pasar, mira, si queréis os paso por chat su link de LinkedIn para que tengáis su contacto y podéis curiosear si queréis y conectar con él. Y nada, bueno, Mauricio ya está al tanto de que estamos en nuestro tercer módulo, de que venimos de un módulo denso como es la medición de impacto y nos va a intentar hacer el contenido lo más ameno posible y nada, os dejo con él. Gracias, Mauricio. Gracias a ti, Ana. Bueno, gracias a Maya, gracias Ana. Ahora sí, un caso, son estas típicas cosas, ¿no? Cuando listan el currículum, se te empiezan a salir los colores porque dices, ostras, sí que lo tengo largo, ¿no? Son las cosas, a veces, bueno, cuando me has pedido debería haberte enviado eso, lo típico, una frase y tira, ¿no? Pero bueno, ya que estamos. A ver, lo divertido justamente de poder participar en esta sesión es que soy un apasionado del medio rural y hablar de la innovación social en el medio rural tiene un poco una justificación. He de decir que originalmente no tengo nada que ver con el medio rural, no tengo nada que ver con lo que es, digamos, el territorio donde estoy ahora, más allá de las coincidencias de la vida. Y bueno, en esta sesión lo que voy a pretender es hacer un barrido rápido, especialmente de unos 15-20 minutos de arrancada, para ir profundizando en algunos de los temas y algunas de las cosillas que han ido saliendo, tanto en la introducción de la sesión como en los contenidos que os hemos remitido, con la intención de poder profundizar en ello, ¿vale? Y luego me he reservado pues, unos 15 minutitos luego hacia el final, donde poder abrir un poco más el debate, realmente profundizar y vincular un poco a las realidades que tenéis desde vuestros territorios, de vuestros grupos de acción,
¿no? Y cómo poder, pues bueno, que mejor trazar esos vínculos y esos lazos que en realidad nosotros estamos proponiendo una cuestión, puede que a priori os puede parecer mucho más teórica, pero sabemos que hay un toque especialmente práctico en la implementación de la innovación social en el medio rural, porque ya está presente, ¿no? En cierta manera. Creo que podemos retomar algunos de los puntos. A partir de ahí también haré una breve introducción de lo que serían hacia el final, ya esto por rematar y espero poder poner la guinda del pastel, ¿no? Que es comentar un poco lo que serán los materiales que remitiremos este viernes, que complementarán un poco la presentación de Ginés. Ante todo, con Ginés, bueno, estaré presente en la sesión de Ginés, por eso también complementar, y hay una parte, especialmente hacia el final, con la combinación de los fondos europeos, que es un poco, bueno, una piedra angular, un poco difícil, compleja, pero que pretendo nada más que, digamos, pincelar, ¿no? De una manera humilde y sencilla cuáles son las combinaciones especialmente de los fondos existentes, estos mecanismos de financiación, digamos, alternativas con líneas existentes, ¿vale? Estamos hablando desde el crowdfunding, estamos hablando desde las líneas de apoyo a la economía social, etcétera, que creo que podrían ser pertinentes para poder arrancar. Más que nada, me he preparado una pequeña presentación, ¿vale? Así, ya que soy diseñador gráfico, pues para algo me vale el título, ¿no? Poder complementarlo. Pero eso no significa que no me podáis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Esto es, ante todo, quiero que brindemos esta oportunidad y este pequeño espacio virtual para poder comentar lo que haga falta, ¿vale? Y abrir micro en cualquier momento, decir alguna duda, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Esto, si no, acaba siendo un poco el monólogo de la comedia, así de buena mañana. Vale. Bueno, voy a compartir ahí pantalla y así lo tenemos. Vale, perfecto. Vale. ¿Veis mi pantalla? ¿Se ve bien? ¿Correcto? Vale, perfecto. Bueno, como hemos ido avanzando, sí que vamos a tocar uno de estos temas, ¿no? Que es la financiación de los proyectos de emprendimiento social vinculados a la innovación social y además en los territorios rurales. Soy conocedor un poquito de algunas realidades en cada uno de los territorios. He de también confesarlo, me gustaría conocer más lo que es el País Vasco y la realidad rural del País Vasco. Tengo más conexiones en otros aspectos, en otros ámbitos, pero en el rural siempre es algo que me apasiona y he de reconocer que vuestro trabajo ya pasa fronteras. Es maravilloso. Entonces, es una gran oportunidad poder estar aquí con todos vosotros, especialmente Kaixo, Egunon. Esto es la mejor manera que puedo utilizar mi vocabulario euskera. Zelan sagos, oso ondo, ¿no? Hasta ahí creo que llego. Como ha mencionado justamente Ana, la intención un poco de mi temática y mi encaje en toda esta sesión es poder brindar este momento para poder hablar de la innovación social que ya habéis ido abordando en las diferentes sesiones, el impacto, cómo es esa medición de impacto tan necesario y a la hora de emprender, qué significa, ¿vale? Esto es, creo que una de las piezas clave. Vengo de tener empresa propia, he tenido esa relación un poco normal, ¿no? Con el emprendimiento sin etiquetas y cómo durante los últimos pues perfectamente 6, 7 años ha habido un poco una deriva hacia ese emprendimiento más social, ¿no? Y qué implica. Ese recorrido se produce un poquito, pues bueno, yo originariamente, ya por el apellido, soy Mauricio Bryan. ¿Vale? Mi apellido no, muy de aquí no soy, ¿no? Pero soy mallorquín en origen. Mi madre es irlandesa, mi padre sí, dicen que esto es una de estas mezcolanzas. Durante más de 15 años me moví y me trasladé a lo que es Barcelona, donde desarrollé mi carrera profesional vinculada al diseño, un poco la formación, un poco justamente ese largo currículum donde uno se nutre y tercia y ya veis que pelo canas, ¿no? Como aquel que dice.
¿Y qué tengo que ver con el medio rural? ¿No? Pues bueno, en mis últimos años en Barcelona hubo un momento de relación con la ciudad que iba un poquito más allá, ¿no? Que estábamos siempre planteando qué pasaría si nos marchamos de la ciudad y vamos a otros lugares. Yo, en origen, soy yo, como ya os he mencionado, mallorquín. En Barcelona conocí a mi mujer asturiana, medio rural asturiano, a mí me parecía hasta exótico para un mediterráneo, ¿no? De ostras. Tenía una buena relación con el mundo irlandés, por eso que llueve mucho, parecido. Y lo divertido de esto es que hubo un momento en el que nos planteamos la alternativa de marchar de la ciudad hacia el campo, ¿vale? Como os he mencionado, en los últimos años había estado trabajando con el emprendimiento social y lo primero que hice fue, oye, señor Google, ¿qué pasaría si hablamos de emprendimiento social en el medio rural? En su momento estaba vinculado, una de las primeras búsquedas eran los del hueco, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo en Soria, la España despoblada, la España vaciada, lo pongamos de cualquier etiqueta. Y eso fue previo a marchar a un pequeño pueblín, chiquitín, en medio de Asturias, un pequeño valle, ¿no? Más o menos a media hora de distancia de alguna gran ciudad, 20 minutos del aeropuerto, cosa que para uno de Barcelona es lo máximo, ¿no? Me conecta con ese territorio, pero las realidades con las que me encuentro son muy diferentes, ¿vale? Aquí está donde creemos que cuando llegamos aquí vienes con toda una mochila, vienes con toda una manera de hacer, y hablando de la innovación social parecía que íbamos a entrar como elefante en la cacharrería, ¿no? ¡Pum! Con todo. Y cuando hablamos de financiación, aún más, ¿no? Y de ahí que el trabajo que que he intentado hacer con los diferentes materiales que os he enviado a la hora de hablar de financiación y estos mecanismos alternativos, pretenden un poquito ir abriendo estas puertas o desgranando poco a poco esos elementos. ¿Cuáles son la introducción básica de esos mecanismos de financiación para el emprendimiento? El parné significa mucho, ¿no? Esos lechuguinos, ese je ne sais quoi que hace que un proyecto arranque, ¿no? Esa necesidad de financiación siempre en lo que está. Hablar de la financiación tradicional versus la financiación más ética o alternativa, diréis, ¿por qué? Vengo de esos dos ámbitos, ¿vale? De aquel que es el emprendimiento, de ser joven, apasionado por el proyecto, en plena crisis en Barcelona, lanzarte por la financiación con los criterios y las nociones de economía de todo hijo de buen cristiano, ¿no? Las básicas, ¿no? Entender la formulación de para desarrollar un proyecto tienes que lanzar un plan de empresa, ponerte en una tesitura que va a solicitar financiación a un banco, a un posible inversor, un poco la formulación clásica. ¿Qué pasa cuando a lo largo de este tiempo pues vas evolucionando y desarrollas proyectos más comunitarios con otro tipo de necesidades que no son puramente de mercado ni de beneficio puro y duro, sino que tiene otras connotaciones? Y es aquí donde empieza a florecer un poco lo que es la necesidad de buscar alternativas a la financiación, ¿no? Y donde aparecen las finanzas éticas en el camino, donde están esos sistemas de financiación ya no cortados al uso, ¿no? Donde contrasta con esta imagen que podemos tener de la banca tradicional o el funcionamiento tradicional de la financiación. Y nos establecemos en algunos mecanismos que son de financiación no bancaria, que ya existen o existían per se, ¿no? Y que, bueno, empiezas a rascar y es un poco el perfil que vosotros ya tendréis más que controlado, ¿no? Que son el tema de las subvenciones o las ayudas con un interés bajo, como podrían ser las ICO, ¿no? Todos conocemos un poco las ICO, que es un modelo híbrido entre financiación pública y con un apoyo en la financiación clásica, ¿no? De la banca clásica. Pero cuando saltamos a las finanzas éticas, estamos hablando también de la responsabilidad que tienen las entidades que participan en poder financiar proyectos, ¿vale? Aquí está donde no solo un banco, por ser banco, te presta dinero y que, bueno, tiene su responsabilidad o no, o hasta donde llegue, o si hablamos de otro tipo de entidades que están implícitas dentro de los mecanismos de la financiación, pero que tienen otras lupas, añaden otras lupas a lo que son las necesidades de financiación que pueden tener un emprendedor o que puede tener un colectivo, ¿no? Cuando hablamos de las finanzas éticas, hay una conexión un poco entre
definir esa metainformación que hay alrededor de esa entidad, ¿vale? ¿Quién es quien te financia? ¿Qué hay detrás de esa organización? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus mecanismos? Y cuáles son incluso los criterios sobre los cuales hace una medición, ¿vale? ¿Pero medición de qué? Aquí está donde volvemos un poco al tipo de organización con el que trabajas, al tipo de organización que representas y qué es lo que haces y qué es lo que apoyas, ¿vale? Entonces aquí entramos un poco en esa tipología de entidades que pueden realmente marcar unos criterios más cercanos a lo que estamos hablando ahora, que es la innovación social, ¿no? ¿Cuál es tu valor de impacto social? ¿Cuál es tu huella medioambiental, ¿no? Si es algo a tener en cuenta? ¿Cuáles son las condiciones laborales las cuales estás promoviendo dentro de tu organización antes de darte un préstamo? ¿No? Son ciertos elementos que, bueno, que permiten incluso meter esa lupa más específica. Si hablamos de las figuras, ¿no? Que ya habréis ido viendo un poco, ¿no? Las figuras que surgen aquí en España o están más presentes, ¿no? Tenemos FIARE o COP57 presente en el territorio vasco y en otros territorios a nivel nacional, ¿no? Pues bueno, nos permiten ya tener un foco. También, por ejemplo, cabe destacar Tridos como una de esas alternativas, una de esas bancas éticas que ellos mismos se etiquetan y que en su caso concreto, ¿vale? Y en el caso concreto de Tridos también destacar las líneas que apoyan, ¿vale? Que pueden ser proyectos educativos, proyectos medioambientales o proyectos más lo que ellos consideran sociales o incluso culturales, ¿no? Esto es un poco sus líneas de apoyo más fuertes, ¿no? Teniendo claro y en cuenta, pues bueno, que dentro de eso pues hay un paraguas suficientemente amplio para poder financiar. Cuando hablamos de las finanzas alternativas, son aquellas que en realidad están hablando de otros mecanismos, ¿vale? De un paralelismo, ¿no? En cierta manera, lo que ya existe, la financiación clásica, los mecanismos ya existentes y la creación o el refuerzo de líneas de financiación que ya existían antes, ¿no? Como podrían ser pues, un poco los microcréditos, es un fenómeno del que se ha hablado mucho, ¿no? Y que viene puede más de esa vertiente de cooperación internacional en países en desarrollo, ¿no? Como un pequeño préstamo puede cambiar el cariz, ¿no? O la trayectoria de una pequeña organización. Hablar de comunidades de autogestión financiera, dices, pues, ¿esto de qué va? Pues un grupo de personas se pone de acuerdo para ahorrar juntas y marcar los criterios de préstamo en esa misma comunidad. ¿Vale? Entonces ahí hay unos parámetros de autogestión y autoevaluación que se organiza a nivel comunitario. Los sistemas de trueque, ¿no? Y sistemas de monedas locales o incluso las alianzas son elementos clave, por ejemplo, para entender la economía social y solidaria como tal, porque existen maneras y existen pues, experiencias que nos demuestran que podemos hablar de algo que es muy tradicional, ¿no? De ese yo te cambio, ¿no? Es como los cromos de cuando éramos pequeños, la historia de siempre, ¿no? Pero ¿cuál es la percepción de valor? ¿No? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en ese trueque? ¿No? Que no sea algo voluntario. Podemos hablar del trueque o también podemos hablar de otro tipo de elemento o recurso, los bancos del tiempo, ¿no? En el que tú canjeas tu tiempo por algo, ¿no? De una manera pues, voluntariosa o voluntaria, pero marcado por un pequeño protocolo. Podemos hablar o podemos llegar a mencionarlo, el tema de las monedas locales, porque ha sido algo que ha estado como muy en tendencia, ¿no? Ha estado muy marcado un poco por la existencia de las monedas. Bueno, podemos entender como las pequeñas divisas, pues en vez de centralizarlas en un gran estado, pues ¿por qué no hacer unas pequeñas acciones de intercambio y unos criterios de valor, ¿no? en esa moneda que puedan tener un impacto en un territorio muy focalizado, ¿no? Donde hay experiencias tanto analógicas, ¿vale? Dentro del mercado de la economía social de Madrid, pues tiene sus monedas propias, o incluso en la Feria de la Economía Social y Solidaria de Cataluña, tres cuartos de lo mismo, intentan implementar un poco un micro ecosistema donde sucedan estas cosas y luego apuestas puede que un poco más institucionales, ¿no? Como es la moneda, el Bristol Pound, ¿no? Que es una moneda justamente que se apoya desde el territorio y la interconexión con el Ayuntamiento de Bristol para desarrollar una moneda local que quede en el territorio, ¿no? Que no marche y que que tenga otras derivas. Y cuando hablamos de las alianzas, hemos de entender que muchas de estas
de estas acciones de emprendimiento social están interconectadas, sí o sí, ¿vale? Son comunidades, somos personas, tenemos unos valores, y aquí está donde creo que el refuerzo de esos valores es una tendencia que habréis ido viendo marcada en toda la presentación de los materiales, ¿no? Es algo que está presente en ese ejercicio y que creo que es súper relevante. Y por último, y aquí puede que saltar un poco ya al tema, ¿no? Hablar de las finanzas solidarias y los préstamos entre particulares está muy relacionado con las cosas que vamos diciendo ahora, e incluso el material que os enviaré el viernes cuando hablamos de la financiación colectiva, ¿vale? Y aquí hablamos del crowdfunding, hablamos de palabrejos en inglés de estos así que suena moderno, ¿no? Está bien, que puede parecer complejo, pero en realidad es una colecta a la antigua usanza. No es más que pasar la gorrilla a través de Internet, ¿vale? O sea, para que nos entendamos. Pero bueno, esto es un poco la pincelada de los materiales que tenéis a disposición y que espero que si hay alguna duda o comentario me lancéis. Yo quería abrir un poco, puede que haciendo un salto hacia atrás, ¿no? Es cuando hablamos de la innovación y hablamos de la innovación social, ¿qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Es un poco, si hablamos de las necesidades que se abordan desde el emprendimiento, si hablamos de esas ideas, ¿no?, que pueden surgir en el emprendimiento, en el desarrollo rural, ¿no?, que pueden ser específicas, ¿de dónde vienen? ¿Vienen por combustión espontánea? ¿Vienen de un recorrido personal que puede dar un poco pistas hacia dónde va ese proyecto? ¿No? Es un poco lo que os comentaba. Yo vengo de haber trabajado para empresas e instituciones grandes y con una cartera de clientes y todo lo privado y demás, pero ¿qué es lo que me produjo el cambio hacia lo social, ¿no? Hacia hablar de la innovación social y ser como tan obseso, ¿no? Perdóname ahí, incluso la pasión, ¿no?, de poder abordar las necesidades sociales desde el emprendimiento, ¿no? Desde ese acto consciente de montar una empresa, de tener tus empleados y hacer el bien, bueno, o intentar hacer una causa, digamos, común. Entonces, ¿qué podría venir antes, ¿no? Si nos imaginamos un poco el formato, y aquí también por hacer las odiosas comparativas, y me tendréis que hacer ese ejercicio, ¿no? Y puede que ya lo habréis hecho y no quiero tampoco repetirme como el ajo. El proceso de innovación clásico, ¿vale?, que entendemos un producto y entendemos una empresa, está basado en esa marca, ¿no? Crear una empresa con un saber estar, con una misión, con unos objetivos de brief, ¿no? Esto es ese pequeño guión que le pasas a cualquiera y explica quién eres, ¿no?, qué haces, cuáles son tus servicios, le explicas todo. Haces unas métricas así de posicionamiento cuando arrancas, que son las métricas de venta o los objetivos incluso comerciales que quieres marcar. ¿Con qué? Con la venta de tu producto o tu servicio, ¿no?, aquello que tú ofreces a cambio, a base de tu creatividad, de un trabajo de diseño. No entendamos diseño como un diseño gráfico y diseño de producto, sino la estrategia de preconfigurar ese servicio, ¿no? La definición más amplia de lo que es el ejercicio de diseño es preconfigurar la solución a un problema, ¿vale? A un problema A que da una solución B, ¿no? Y nos imaginamos, y esto lo hace hasta mi abuela, ¿no? De, hoy tengo un problema, voy a pensar cuál podría ser la solución y la voy a ejecutar y la voy a implementar. ¿De qué manera? Pues todo esto es un poco un proceso de diseño que, en cierta manera, cuando hablamos de este proceso de creativo, parece que hay un gran dios líder musa, ¿no?, que te da voy a tirar del orgullo patrio, ¿no?, te da la cruz de la victoria sobre el cual vas a vencer ante el mercado. Bueno, ¿no? Es un poco ese top-down, ¿no?, desde arriba hacia abajo, y tú luego ejecutas con aquellas personas con las que trabajas. Tienes un foco, que es tu cliente final, ¿vale?, donde vas a actuar sobre todos los canales presentes, vas a actuar en los canales comerciales, los canales de comunicación, los canales de distribución, vas a invertir todo chorro de energía hacia el proyecto y su venta y su funcionamiento, y es, en cierta manera, unidireccional, ¿no? Yo suelto y aquí no espero nada a cambio más que los dinericos, ¿no? Pues ese objetivo de venta es el objetivo comercial, puro y duro, ¿vale? Y esto es digamos que, a ver, esto es hecho de una manera muy a lo bestia, ¿no? Es una simplificación de un proceso empresarial clásico. Si lo contextualizamos, ¿no?, y aquí hablamos de las tecnológicas, por poner un ejemplo,
¿no? El proceso es el mismo. Una empresa lanza un móvil, tiene una marca, unas definiciones, una misión, incluso una tecnología en sí, es un producto, un servicio, tiene una derivada, quiere conseguir clientes y tiene ventas. ¿Cuándo vuelve a renovarse? ¿Cuándo vuelve a innovar? ¿No? En el caso de las tecnológicas se ya está produciendo de una manera muy constante, ¿no? Oye, pues cada año y medio te está vendiendo un producto nuevo con unas mejoras y una implementación y vuelve a repetir el loop cada X tiempo, ¿vale? Esto es una formulación clásica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hablamos de la innovación social? Aquí ya el panorama nos cambia. Supongo que ya habéis ido viendo un poco que no es lo mismo, ¿no? Entendemos que ya no es estrictamente una empresa, sino una entidad con diferentes fórmulas, con diferentes soluciones, donde no solo hablamos de la marca, sino hablamos de los valores que implementa, los valores que defiende. Tiene una misión, pero en este caso es una misión social, es actuar sobre un aspecto concreto, ¿vale? En el que a través de su actividad o gracias a los beneficios de su actividad puede dar respuesta, ¿vale? O sea, oye, yo voy a trabajar cuestiones de género o cuestiones de impacto medioambiental o voy a hacer un producto ecológico, pues tendré una misión, ¿no? En cierta manera, defender ahí esos criterios. El brief, ¿no? De yo creo que esto va a ser así, te das cuenta más de los obstáculos a los cuales te enfrentas, ¿no? Las dificultades, las necesidades que son duras, ¿no? Férreas. Hay una parte de métricas, ¿no? Que ya habéis ido viendo, lo importante y lo relevante, que es poder medir el impacto incluso antes de arrancar o definirlo, ¿no? Hacer toda esa estrategia, incluso de la teoría del cambio, lo que pasaría si, ¿no? Yo empiezo y me marco unos objetivos, donde estás abordando el problema, ¿no? Esa necesidad que os comentaba. Los mecanismos son muy similares, ¿no? Hablamos de la creatividad que vas a aplicar, puede ser un proyecto altamente de la innovación social, puede ser altamente creativo, podemos hablar un ejercicio puramente de diseño en todo su aspecto, pero en este caso ya no es una iniciativa a veces que sale de arriba para abajo, ¿vale? Sino, oye, es un poco una organización más horizontal, un poco de los mismos equipos, de la vertiente más laboral, ¿no? Identificas a pie de territorio, identificas qué puede suceder y qué podría funcionar, ¿no? Esas estrategias bottom-up, ¿no? Desde arriba para abajo, oye, pues nadie lo ha detectado, estoy volando por debajo del radar, tengo algo innovador, ¿no? Creo que podría funcionar. Y aquí es lo que mencionaba, que no es el producto o servicio que haces, sino la actividad que desarrollas como emprendimiento, ¿no? Ser una cooperativa ya es un ejercicio de innovación social porque defiendes algunos modelos y algunos elementos en cuanto a tu modelo de gobernanza, las condiciones laborales de tu organización, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que esto lo tenéis más que asimilado. Y cuando hablamos de clientes, ¿vale? En el caso de lo clásico, en la innovación social hablamos de los beneficiarios o personas usuarias, ¿vale? Donde los canales pueden ser los mismos, variarán, ¿vale? Un poco en su mecanismo, formulación, dependiendo de qué es lo que estás trabajando o qué es lo que estás ofreciendo dentro de tu emprendimiento, si es un producto, si es un servicio, si es una organización que tiene un impacto social, ¿no? Pues hablamos de beneficiarios y hablamos de lo mismo. Hablamos ya deja de ser unidireccional, ¿vale? No es yo suelto y voy a mi rollo, sino es permeable un poco a lo que está sucediendo. Hay un poco una capacidad de modular muy directamente en tu comunidad, ¿no? Poder trabajar en común, co-crear, participar en equipos y alianzas que realmente permitan que esa permeabilidad digamos, asiente mejor o asiente en nuestras comunidades, y donde el objetivo final no son las ventas, es el impacto. ¿Vale? Aquí está, creo que uno de los mayores elementos, ¿no? Que no son objetivos estrictamente comerciales, sino el poder trabajar hacia un bien común, ¿no? Hacia esa apuesta, que no quiero que quede como muy buenista, así puesto así en crudo, pero es un poco por donde va ese emprendimiento social. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Y aquí volvemos a este proceso de innovación social, mencionando las cooperativas, ¿no? Y en el territorio de Euskadi tenéis una manera de hacer a nivel de cooperativas que está muy remarcado, ¿no? Podemos hablar de la entidad como sí, ¿no? Una entidad cooperativa que aborda un ámbito específico, cuestiones laborales, cuestiones de gobernanza, funcionamiento,
donde las comunidades con las cuales trabaja son partícipes un poco de lo que hacen y el impacto que consigue, pues bueno, eso es medible en cierta manera, ¿no? Podemos analizarlo con esa lupa, ¿no? De qué valores está defendiendo esa cooperativa, cuáles son sus resultados y cuál es un poco la salida. Cuando os hablaba del caso de las tecnológicas, ¿no? Que se hace como muy evidente ese cambio constante, pero es un mismo patrón, ¿no? Cuando hablamos de la innovación se produce otros elementos, ¿no? Donde aparecen los ODS, ¿no? Donde aparece ese impacto. Si pusiésemos el caso de, oye, pues obviamente el ser cooperativa está trabajando por su formulación en el ODS 8, donde aborda el trabajo decente y crecimiento económico de una manera constante. Podemos incluso medir qué objetivo o qué meta concreta dentro de ese ODS podría impactar, ¿no? Podemos imaginarnos. Pero cuando se produce el análisis, no es un análisis de venta, ¿no? De la tendencia del mercado, qué tal me ha implementado mi producto, sino que en realidad eso nutre siempre el recorrido de innovación de un proyecto, ¿vale? A través de los datos, a través de la medición, a través de ese acercamiento un poco más complejo, ¿vale? Complejo de lo que es el abordar el emprendimiento social, ¿no? Desde la medición de impacto, que eso no estamos acostumbrados aquellos que venimos de empresa. Digo, bueno, yo voy haciendo y si va bien y mis números me lo darán. Pero cuando hablamos también del emprendimiento social, tenemos que tener otros datos en cuenta que nos permitan mejorar nuestro funcionamiento, incluso nuestra capacidad de realmente trabajar en comunidad y trabajar por ese bien social, ¿no? Que nos podríamos analizar. Por eso, en cierta manera, este objetivo de emprendimiento social tiene un propósito, ¿vale? Tiene esa meta, ¿no? De decir, oye, pues ya no es solo una cuestión económica, sino es una cuestión de poder abordar algunos temas, algunas historias complejas que no son fáciles de abordar. Y ante todo me diréis, bueno, pero esto me parece como muy, ¿no? Como muy buenista, ¿no? Muy de ese tener buenas intenciones, tiene un buen propósito. Sí, sí, pero cuando hablamos del emprendimiento social hay que ser consciente que la sostenibilidad de este proyecto depende de todo, ¿vale? No es una sostenibilidad exclusivamente de porque tu misión funcione, sino poder abordarlo desde una vertiente casi también del emprendimiento. Necesitas financiación para que tu proyecto tire para adelante. Si tu proyecto, si le ponemos la etiqueta de proyecto social, tu proyecto tiene que tirar para adelante sí o sí, porque no solo buscas una estabilidad económica o por lo menos unos mínimos básicos sobre los cuales funcione tu organización, sino que además, si tú no existes, nadie cubre ese problema, ¿vale? O nadie aborda ese problema. Entonces ese es el propósito, de tener una sostenibilidad no solo económica, de hacer que los proyectos sean viables, sino que realmente capilaricen en lo que están abordando, ¿no? Tengan tiempo suficiente. Aquí los objetivos y los retos de la innovación social son más a largo aliento, no es un resultado de hoy para mañana, por eso se habla que la medición de impacto pues entre los 3, 5 años o incluso 10 años, ¿no? De ver realmente cómo ha cambiado tu contexto, tu situación por tu implicación, ¿no? Qué elementos pueden ser directos o qué KPIs pueden ser indirectos, ¿no? Cuáles pueden ser aquellos elementos. Y esto, si lo abordamos desde cualquiera de las áreas temáticas que os podéis imaginar, engloba la innovación social, no es tarea fácil, ¿no? Y aquí está donde supongo que lo compartiréis. Cuando mencionaba ya las diferentes tipologías, ¿no? Si hablamos de entidades, hablamos un poco de la percepción del emprendimiento social, ¿no? Aquí me tengo que tirar de banderas, ¿no? Y decir, es muy diferente la percepción que se tiene del emprendimiento social en el mundo anglosajón, y de ahí aparte que me toca, por pegarle el pico en inglés, sé lo que me estoy hablando, ¿no? Donde incluso la vertiente más americanizada de las empresas sociales y esa deriva un poco de impacto tiene sus connotaciones, y luego cuando hablamos del emprendimiento social en Europa tiene otras, ¿vale? Una vertiente un poco más cooperativa, más asociativa, más comunitaria, ¿no? Y aquí hay un poco las percepciones que os fui intentando. Cuando hablamos de la economía social en su definición más estricta, ¿no? Y tiramos de este imaginario europeo,
sí que habla de las empresas sociales como esa categorización específica que incluso en el marco español nos marca la ley, ¿vale? Que serían esas empresas sociales, son aquellas que son cooperativas de diferente índole o sociedades laborales de inserción, tener ese criterio, ¿no? Está como más marcado. Son estructuras que son estructuras ya establecidas y funcionales, que con todos más o menos podemos llegar a conocer. Puede que aquí el trabajo que desempeñan o las actividades que desempeñan pueden variar un poco, ¿vale? Aquí está donde Anchas Castilla, ¿no? Por las áreas temáticas que pueden abordar una cooperativa específica, puede ser cualquiera, es una unión de trabajadores que realmente hacen una gestión colectiva de una empresa con unos criterios específicos, o si incluso podemos abordar en esa segunda tipología, ¿no? Las asociaciones, esa vertiente más colectiva que os decía, como, oye, ya tildada de sin ánimo de lucro, ¿no? De que no es un objetivo exclusivamente social, sino que pueden promover, pues, bueno, el comercio justo, lo solidario, ético. Hablamos de las organizaciones que están integradas dentro de la financiación alternativa y entienden como uno de los valores la misma banca ética, puede ser uno. Y además, muchas de estas organizaciones que están trabajando en la economía social desde la vertiente asociativa o las fundaciones están apoyando otras iniciativas, creando alianzas para que salgan hacia adelante, ¿no? Y esto es lo que estaba mencionando, que tiene unos criterios exclusivamente anclados en la economía social puro y duro. Mientras que en la tercera acepción, ¿no? Es un poco lo que os mencionaba antes del emprendimiento social más en clave americana, ¿no? Que oye, tú puedes ser lo que quieras ser, ¿vale? Si eres un autónomo, una SLU, puedes ser empresa social si lo marcan tus estatutos, ¿vale? Si lo marcan tus estatutos. Aquí está donde tiene que haber. Y luego puede haber un poco la deriva, dependiendo de si tu actividad es ya social en sí, ¿no? Tu empresa pues tiene unos criterios y de funcionamiento, o es una cuestión de gobernanza, una gobernanza abierta, más participativa, o que incluso pues dices, oye, está más vinculado a la responsabilidad social corporativa, donde parte de mis beneficios derivan a mi actividad social, ¿no? Es como un poco, bueno, no entremos en disputas, ¿no? Esa definición de unos modelos y unos parámetros que, bueno, pueden variar y pueden modular un poco ese emprendimiento social. Cuando hablamos de la financiación, y aquí vamos una vez más allá al tema, es un mix de muchas herramientas, ¿no? Ya os he ido enseñando y mostrando un poco algunas, entre las que, bueno, he empezado a hacer algunas aportaciones ya vinculadas a de qué manera se financian unos, de qué manera se financian otros, qué cosas tenemos que tener en cuenta en un modelo de financiación híbrida, ¿no? Donde ya no es solo lo pones todo en una sola caja, sino, oye, pues tienes diferentes vías de financiación que puedes aprovechar para que un proyecto, sabiendo en qué fase está, puede acceder a esa financiación, ¿no? Entonces, esto es un poco ir profundizando. Existen un poco estos paralelismos básicos, ¿no? Entre la financiación clásica que tenemos, pero tenemos que entender esa conexión con la innovación social, ¿no? Y aquí ya me remito también a uno de los temas que va a tratar Ginés, ¿no? Como su parte de especialidad, pues como emprendedor social, hablar de esas organizaciones más tradicionales, ¿no? Que es lo que os decía, a veces podemos modular mucho qué tipo de organización, hasta dónde llega su impacto, cuáles son sus mecanismos de funcionamiento internos o los objetivos que tiene incluso de financiación, ¿no? Para ir graduando en qué temperatura está de esa economía social, ¿no? Y aquí está donde, bueno, podemos ir haciendo más ese ejercicio. Con ello, ya veréis que en la parte inferior, pues bueno, hay esa parte de las ayudas o la inversión social, dependiendo de qué tipología de organización seas. Hablar de la inversión de impacto es algo que también es novedoso en estos tiempos. En España se está introduciendo más y más esta figura del inversor de toda la vida, pero con unos criterios, oye, sociales, ecológicos o éticos en lo que invierte. Ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Y ahora viene un poquito este tema que abordaremos ya en la sesión siguiente. Por ello, ya aquí las dudas o cuestiones, ¿cómo podemos definir o cómo podemos orientarnos nosotros de cara a los proyectos de emprendimiento?
¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es el foco? Podemos hablar de que está desarrollando un producto o servicio, ¿no?, que tiene unas cualidades. Puede ser ecológico, puede tener un ciclo de vida analizado, puede tener una peculiaridad específica de territorios. Hoy estoy recuperando una lana merina del País Vasco, ¿no? Pues hay algunos elementos que nos pueden ayudar a entender ese tejido. Podemos analizarlo desde la vertiente de la empresa, ¿vale? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Es un emprendimiento autónomo? ¿Es una SL de toda la vida? ¿Es una cooperativa? ¿Es una asociación? ¿Es una fundación? ¿No? ¿Por qué no? Analizarlo desde ahí. ¿Cuál es su beneficio social? ¿No? Si tiene ese tercer punto, sería, ¿genera ingresos? ¿De qué manera? ¿No? ¿Eso solo son donaciones? ¿O solo hace una capacitación? Lo que decíamos, puede que empresas sin ánimo de lucro, o si es una cooperativa que sí que tiene que generar ingresos y que tiene que incluso repartir dividendos al final de año, aún siendo una empresa social. No estamos haciendo por amor al arte. No, cosas que nos diferenciarían. No por tampoco extenderme, ¿no?, y por poner algunos ejemplos, ¿no? Si cogiésemos un negocio de toda la vida, ¿no?, de arreglos de ropa o de tejidos y funcionamiento, oye, ¿en qué me centro? ¿En el producto? ¿Vale? En el producto que ofrece, lo que hace, ¿vale? Oye, recupera prendas, ¿no? Podemos incluso ponerle la deriva de upcycling, ¿no?, de reciclaje de ropa, ¿por qué no? Podemos hablar del tipo de negocio que es. ¿Es una empresa vinculada a mujeres exclusivamente? Porque sabemos que puede haber sido así. ¿O es una empresa de inserción? ¿Por qué no? ¿No? Podemos abordarlo desde esta manera. O incluso los ingresos que genera, ¿no? Pues si genera algunos ingresos, ¿en qué lo invierte? ¿O qué lo revierte? ¿No? Si es un negocio próspero o no. Si hiciésemos este ejercicio desde el ámbito de la restauración, que a todos nos gusta aquí en el norte el comercio y el bebercio, ¿no? Pues, oye, ¿qué convertiría un negocio tradicional de toda la vida en un negocio social? ¿No? ¿Cuáles serían los criterios? Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos elementos? Intentar identificar ese producto o servicio, identificar el tipo de organización que es, puede ser un restaurante cooperativo, ¿por qué no? O incluso esa deriva de lo que aporta. En vez de beneficios, pues oye, lo reinvierto en una misión social, ¿no? Que podría ser evitar la obesidad en los chavales jóvenes, qué sé yo, ¿no? Aquí podemos incluso matizar siempre esto. Entonces, más allá de ahora de extenderme, y aquí yo creo que me voy pasando, ya hemos mencionado un poco estos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría ahora que llega el momento del debate? ¿No? Ya los 10-15 minutos que tenemos y que no nos quiero robar mucho más. Aquí invito a abrir micros, a ver qué pasa. Porque sí que quiero lanzaros unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los primeros obstáculos que creéis están más presentes en las personas a las que asesoráis a la hora de emprender, ¿no? Cuando hablamos de la financiación, ¿cuáles son los primeros obstáculos a los cuales ellos se tienen que enfrentar? Y ya ni hablar de economía social ni emprendimiento social. Emprender así de buenas a primeras, ¿qué son las cosas más difíciles para alguien que arranca? ¿Qué creéis? Aquí abrir el micro, la palestra es vuestra. Eso, bueno, Bueno, yo creo que lo más difícil es pensar cómo hacer frente a las posibles inversiones que de repente se plantean, ¿no? Y también los gastos mensuales, que mucha gente no tiene en cuenta todo el abanico. correcto. Es lo que normalmente yo a los que atiendo es lo que más les quita el sueño. Claro, los gastos estructurales, ¿no? Aquellos que son difíciles de tener en cuenta. Pero aquí está donde creo que hay que hacer un ejercicio de educación financiera a aquel que emprende. Parece que de buenas a primeras, si no tienes ni idea y eres, oye, un usuario básico que a emprender, haces como todos, ¿no? Que yo me tiro a la palestra con todo. No. Los procesos de análisis de las empresas tienen que ser paso a paso. ¿Qué pasaría en fase 1? ¿Qué pasa en fase 2? ¿Qué pasa en fase 3? Y ver cómo vas avanzando. No podemos, y aquí esto lo digo por experiencia propia, no podemos autoengañarnos diciendo que vamos a partir la pana sí o sí. Vamos a reinventar la rueda y vamos a romper el tablero del mercado.
Hay que empezar por algo chiquitito, controlable, acotado a unos números, a una realidad que tenemos que aprender y saber que son gastos variables y que son gastos fijos, ¿sabes? Y eso el usuario medio no lo entiende. Entonces, aquí hay un ejercicio, creo que muy importante, de trabajar con ellos, ¿no? Es decir, para abordar, y aquí está donde el consejo es también, para qué necesidades de financiación tienes en cada momento y poder abordarlas según vayas cumpliendo objetivos. Si tú llegas en el plazo de X tiempo a tener un mínimo de funcionamiento, un mínimo de estructura, donde has hecho una inversión, donde no has perdido la camisa, oye, pues plantéate ir a una segunda fase y una segunda ronda de financiación o presentarte a otro tipo de ayudas. Si estamos hablando de que un proyecto ya tiene cara y ojos, pues saltará y subirá como ahí las metas de un maratón, ¿no? Vas paso a paso, cuando te lanzas al maratón no lo has hecho de buenas a primeras, has hecho un precalentamiento, has hecho una mini maratón, has ido avanzando y has ido consiguiendo los objetivos. La financiación es lo mismo, ¿sabes? Y aquí está donde creo que los obstáculos se superan también mejor. Cuando hablamos de comunidad social, hay más comunidad también, ¿eh? O sea, ojo, aquí hay un refuerzo. No tienes por qué estar solo en el camino, ¿no? Creo que también ayuda. ¿Qué más anima? A ver, ¿qué obstáculos enfrenta un emprendedor o emprendedora cuando arranca? ¿Qué os viene así a la cabeza en las veces que habéis hablado? Bueno, pues repito, la parte comercial, ¿cómo lo voy a vender? Aquí a nosotras las vascas somos muy buenas haciendo las cosas, pero nos cuesta muchísimo vender. Me encanta. Da pánico. Ahora, esto, pero a todos, ¿eh? Yo creo que el hablar de esto de los dinericos, en Cataluña lo tiene muy claro. Yo es una de las cosas que como mediterráneo me di cuenta que cuando llegas allí, lo primero la pasta por delante. Aquí a uno norteño, cuando le empiezas con el presupuesto, dices, coche, cuidado, no te muevas, no respires, me está cobrando. No, es hablar de negocios. La parte comercial. Me alegra que me hagas esto, porque esto me vincula a las ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene a la hora de emprender de una manera social? Defiendes valores, defiendes un producto, lo que hemos dicho, identificar aquellos elementos clave que existen en el emprendimiento social que pueden ser vendibles, ¿vale? Comercializables. Puedes estar trabajando una necesidad. El producto en sí es de máxima calidad, con la certificación ecológica, con todos los criterios marcados para ser ¡buah!, la caña. Puedes hablar del tipo de organización que eres, ¿no? Ser este pequeño grupo motor bien articulado, funcional, con una precisión germánica, puede ser un valor cuando hablamos del cooperativismo, aún con sus complejidades de poner muchas cosas encima de la palestra y un buen entendimiento entre las diferentes personas. Si hablamos del emprendimiento social como tal, ¿no? esa SLU que os decía, ¿no? con simplemente los estatutos son buenistas y que ponen y remarcan su misión social, oye, uno solo es yo lidero y mando y sé cómo son las cosas y hacia dónde voy. Entonces la comercialización es sencilla, es hablar de los criterios que realmente te afloran, ¿no? Y si hablamos de los beneficios, ¿no? Y si llegásemos a imaginarnos que, oye, esa salida comercial, salida de venta es mucho mejor, ¿no? Pues oye, genial. Incluso podríamos llegar a hablar de la misión social. Si hay unos ingresos, y yo digo, oye, pues mira, yo soy así como magnánimo y parte de mis ingresos finales al cabo del año van destinados a una acción social en mi territorio, ¿no? Imaginémonos, eso sería una ventaja también, ¿no? Por ejemplo, os mencioné y os puntualicé el caso de una plataforma cooperativa, ya estamos hablando de plataforma cooperativa, que es el Fairbnb, ¿vale? Que tienes que poner Airbnb clásico que tenemos todos en la cabeza, vienen todos los males, ¿no? De, joder, que son el mal, han hecho todo mal, gentrificación, vaya palo, los alquileres de Donosti, Bilbao están por las nubes por los puñetes de Airbnb. ¿Qué pasa si le ponemos una F delante de esa misma palabra? Fair Airbnb, justo, ¿no? En este modelo hablan de que parte de los ingresos de la plataforma van destinados a financiar proyectos locales, culturales, sociales, lo que sea, pero locales,
que refuerza el tejido existente, que no lo se expulsa, vaya, no hace ese ejercicio. Eso es una ventaja diferencial, aparte de la organización y un poco el funcionamiento, y es un caballo de Troya, no está vendiendo nada nuevo, son hospedaje, pero de una manera más justa. Pues esto es una ventaja, por ejemplo, para la comercialización. ¿No? Esto podría ser un ejemplo, ¿no? Y hay otras ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las que podéis encontrar en vuestros territorios? Aquellos oficios, aquellos productos, aquellas organizaciones que están presentes ya y que por un poquito más lanzan. El espíritu un poquito de la Agencia de Desarrollo Escocesa, que tanto se ha oído hablar en estos últimos tiempos, ¿no? Habla Sir Robert Greaves, su general o su creador en 1965, cómo estableció, oye, ir al territorio y si eran lana, si era whisky, si era salmón, si era lo que fuese, emprendimiento, ahí tenía un gestor al lado, ¿no? Y que luego la tilde se convirtió en social durante el tiempo. Es una cuestión estratégica de apoyo a esos proyectos, ¿no? Las vertientes y la medición de impacto de esos casos, pues luego hay un seguimiento más pormenorizado, más técnico por parte de los grupos de desarrollo local, ¿no? Que es un poco el modelo también que se estipula. Hay una orientación estratégica, y yo creo que aquí en Euskadi hay una orientación estratégica en todas las políticas, y en el desarrollo rural no es exento de ello, y es una ventaja que realmente es competitiva respecto a otros territorios. Pero bueno, las ventajas no están exentas de riesgos. Ya habéis detectado una cosilla, ¿no? Seguro que si volvemos a abrir micro, me diréis, que me viene cada uno con unas ideas, ¡ay, me viene cada uno! Me hace una contabilidad, si mi gestor hablase, si es que no sabe hacerme un trimestre. Pues todo eso es un poco los riesgos que se enfrenta cualquier persona, ¿no? Hay una gran dosis de sacrificio y aprendizaje, y el emprender es un trabajo duro hacia adelante, ¿no? Decir, oye, pues vamos a hacer qué fases, qué pasos. Si como técnicos de vuestras entidades podéis ya detectar, a ver, ya sé que esto a veces esta relación de cercanía es difícil, ¿no? Pero bueno, podéis detectarlo en las presentaciones que hacen, los materiales que os entregan, identificar esos riesgos y poder crear puentes ante esa situación para evitarlos, ¿no? Y vamos a pulir esas asperezas, vamos a encontrar esos elementos que me rechinan, pues es lo mejor que podéis hacer por cualquiera, ¿no? ¿Es un proyecto social es coherente? ¿No es coherente? ¿Tiene bien argumentados los números para ser sostenible y eficiente? Esto, quieras o no, es la cruda realidad y es tan necesaria, ¿no? Y aquí los golpes de realidad también luego los iremos trabajando en la financiación y entenderéis. ¿Alguien más se anima a abrir? Que esto yo me pego al pico como un condenado. ¿Alguien? La Sara. Bueno, ¿sigo? Sigo. Bueno. Los encajes, ¿no? Ahora, toda esta vertiente del emprendimiento social, yo entiendo, y aquí por mi percepción y mi humilde experiencia, es que sí que hay un montón de encajes del emprendimiento social en lo rural, ¿no? Ahora ya sí que me tengo que poner el gorro un poco más serio, ¿no? Oye, la financiación europea que realmente están apoyando los diferentes proyectos en el medio rural, empiezan a tener incluso unos focos más concretos, ¿no? Todos conocemos las ayudas líder, sabemos que están enfocadas en un ámbito concreto, en unas actividades concretas por cada uno de los territorios, bajo unos criterios. Lo mismo puede pasar ahora con las ayudas al Green Deal, ¿no? O incluso las ayudas ayudas digamos, ayudas a la cohesión, ¿no? Social, incluso, o incluso los fondos de la recuperación que tanto ahora se está oyendo, ¿no? ¿Qué papel hay para el medio rural en todo esto? Pues hay un montón de actividades que se pueden hacer. Cuando hablamos del Green Deal, ¿vale? Y hablamos de esas actividades más por el medio ambiente, ¿cuántas veces tenemos que decir que el medio rural defiende un modelo más, digamos, sostenible, equilibrado con su naturaleza y los recursos que tiene alrededor, ¿no? Donde hablar no solo de los productores y los servicios primarios vinculados a los territorios, sino que pueden aparecer otras iniciativas, por ejemplo, que pueden estar vinculadas a las cooperativas energéticas,
pueden estar alineadas a la movilidad sostenible, ¿no? De eso sabemos mucho, ¿no? Podemos intentar encontrar otras áreas donde la innovación social entre de pleno. Podemos hablar de temas de cuestiones de género, donde el medio rural, si no es femenino, no tendrá futuro, ¿no? Porque las mujeres están presentes y son las que estoicamente han aguantado carros y carretas, todo lo que ha pasado en estos tiempos en el medio rural, y es súper loable defender emprendimientos con esa clave y esa visión más feminista, ¿no? Podemos imaginarnos diferentes situaciones en las que la inclusión social sea parte incluso integradora del medio rural, ¿no? Donde personas inmigrantes pueden ir llegando y pueden encontrar un empleo, o personas con discapacidad, ¿no? Pues aquí nos podemos encontrar muchos encajes. Y creo que el medio rural está súper preparado, súper preparado. Tiene sus claros y oscuros, y esto os lo digo también como urbanita que ha ido a aterrizar urbanita hasta la médula que ha ido a aterrizar a un pueblo, pero hay una simbiosis que puede ser muy, muy, muy bonita y súper necesaria, ¿no? Entonces creo que aquí, cuando hablamos de los mecanismos de financiación, son la financiación de toda la vida, ¿no? Nos imaginamos la figura de las antiguas cajas de ahorro, ¿no? Esa vertiente como más social, o nos imaginamos los diferentes sistemas de trueque o colecta ya existentes en los territorios antaño, ¿vale? Sí que recuperamos algunas imágenes o algunas historias de antaño, pero la economía digital no va mucho más allá. O sea, cuando os mande el último módulo que tengo pendiente y hablaros de la financiación de crowdfunding, es una colecta de la antigua usanza, no tiene más. O sea, donde tú presentas un proyecto, yo siempre en sesiones de desarrollo rural siempre lo digo, ¿quién no paga las fiestas de su pueblo? ¿No? Le llega a la asociación de vecinos, oye, es el emprendedor, ¿no? La asociación de vecinos en este caso es el emprendedor, toca tu puerta y te dice, oye, que voy a hacer este proyecto, son las fiestas del pueblo, te toca a ti, ¿no? Y echas ahí, pues cada vecino echará una mano, 5, 10 euros, 20, 50, los más apoderados, ¿no? Los de tu pueblo te conocen y te apoyan y, oye, en esto lo cuestionan, ¿no? Pues, ¿qué pasa cuando, y esto es digamos, el crowdfunding solidario, ¿no? De que no esperas nada a cambio, sino que simplemente haces una aportación. Cuando hablamos del crowdfunding de recompensas, que te has ido al pueblo de al lado, que te conoce, o te tiene un poco ahí de tirria, y le tienes que dar algo a cambio, ¿no? Le das algo a cambio. Puede ser pues tu boleto con tu lote de la rifa, o bueno, en mi caso, botella de sidra y chorizo preñado, ¿no? O el pollo preñado. Pues mira, ofreces algo a cambio. Este es el crowdfunding de recompensa. Por esa aportación das algo a cambio. Cuando hablamos del préstamo, hablamos de los mecanismos clásicos de financiación, ya aparecen otros modelos, ya de financiación alternativa colectiva, de financiera puro y duro, servicios parabancarios, un colectivo de personas se juntan en Internet en una plataforma donde puedes solicitar financiación, un préstamo con unas condiciones de intereses, así de claro, o incluso como puede ser una empresa, ¿no? Que ya tiene un funcionamiento, tiene un bagaje, y lo que os mencionaba de las diferentes fases es algo que sale en alguna entrevista, ¿no? Pues puede necesitar capital en una inversión, ¿no? Y una participación en los beneficios. Aquí es lo que se llama el crowdfunding de equity. Y puede que me avance, ¿vale? Aprovechando, también hay una implicación de las entidades públicas en todo esto de la financiación colectiva, ¿no? Es la figura del match funding, que ya resuena más, además en Euskadi hay diferentes ediciones. Incluso resuena en otros territorios, ya a nivel europeo también hay otras plataformas. He de deciros que España ha sido una de las pioneras en este modelo de combinación de fondos públicos con plataformas de economía colaborativa, de crowdfunding, ¿no? Esto aquí hay que romper una lanza in the world, no somos los primeros en el mundo. No hemos lanzado un cohete con una trayectoria no correcta, ¿no? Pues por lo menos hemos conseguido lanzar algo, ¿no? Y nos podemos imaginar otros recursos, ¿no? Con la combinación de los fondos, y aquí la vertiente europea empieza a hablar cómo la Comisión Europea reconoce estos sistemas de financiación alternativa para crear otros mecanismos, ¿no? Donde los fondos estructurales europeos pueden ser en combinación con plataformas de crowdfunding para crear estas vías de financiación más cívicas, más transparentes,
cohesionadoras de nuestras comunidades y nuestra sociedad, ¿no? Y esto, bueno, esto ya es harina de otro costal que me la reservo para la siguiente llamada. Bueno, este viernes, o sea, mañana, básicamente, recibiréis el último bloque, ¿vale? Un poco de este material. Espero que haya sido ameno. Perdonadme si no lo he sido. No pretendo ser un leño, sino que voy a ir poco a poco en todo esto y dosificando bien, porque uno se atraganta. Donde poder abrir la conversación hacia estas economías alternativas, la economía colaborativa. Ya habéis visto un poco alguna pincelada que os he mencionado con Airbnb, ¿no? De hablar de estos modelos. Hablar del crowdfunding como tal y el match funding. La captación de fondos es un ejercicio que es necesario. La inversión socialmente responsable, cuando hablamos de inversión de impacto. Y luego un poco esta combinación, pero una pincelada muy rápida, de lo que son los programas europeos, que ya muchos de vosotros y vosotras ya conocéis, ¿no? de buenas a primeras, los fondos LEADER, los fondos accesibles a través de subvenciones, las posibles ayudas a formación, ¿no? Hay muchos programas, y bueno, la parte de más de ASI y lo que os mencionaba de las líneas de acción del Banco Europeo de Inversiones respecto al crowdfunding, ¿eh? Aquí está donde hay unos informes, hay algo de información para aquellas personas que estéis interesadas más en ello. Nada más que perdonar si me pasé estos 5 minutitos, aquí solo rematar, y os recomiendo que para la sesión que viene, hemos estado hablando de estas combinaciones y estos paso a paso. Está en la entrevista justamente a Luis de Aguara. Es muy interesante, es una pincelada, nada, apenas unos 5 minutos de charla donde explica un poquito estas fases de financiación de un emprendimiento social. En el caso de Aguara, sí que deciros que es más esa vertiente de una empresa normal y corriente de venta de agua, o sea, no tiene más, vende agua embotellada, donde su organización no tiene beneficios, ya que lo reinvierte todas las ganancias en proyectos de cooperación con temas de agua, de la accesibilidad del agua, ¿vale? En territorios con dificultades. Esto, por ejemplo, para daros un poco pincelada de qué tipo de empresa es. Pero compite en el lineal como cualquier agua embotellada, ¿eh? Tampoco tiene mucho más. Es un caballo de Troya interesante en el área de emprendimiento social porque es un modelo, como otros tantos, más derivados a esa formulación híbrida, ¿vale? Profundizaré puede que un poco más en este diagrama hacia la siguiente sesión, pero para que veamos un poquito ya abrirlo y lo compartiré con vosotros, ¿no? Esas fases del emprendimiento, ¿no? Y cómo hay un paralelismo, ese paralelismo entre la financiación tradicional, clásica que tenemos toda la vida o la financiación más digital, ¿no? Que puede estar presente y alternativa. Podemos hablar de crowdfunding, crowdlending y equity en diferentes fases, ¿no? Pero bueno, no por nada más. Nada más que eso, daros las gracias una vez más y os envío más material este mismo viernes y estaré encantada de, si hay cualquier duda, comentario al respecto, por favor me hagáis participar. Sí, perdona, yo sí que querría hacer una pregunta. Adelante. A ver, viendo un poco en el material que nos has mandado para esta sesión de hoy, Sí. teníamos ahí, bueno, pues como un listado de entidades, vamos a decir más de financiación alternativa, ¿no? Sí. Por un lado estaba lo que era la banca ética, pues estaban ahí Trio 2 Bank, FIARE Banca Ética, COP57. el Banca Popular, COP57, eso es. Y luego había otras de finanzas alternativas también, que estaba, bueno, el tema de los microcréditos, Correcto. la banca informal comunitaria, las comunidades de autogestión, bueno, pues ahí habían descritas un montón de, vamos a decir, de herramientas sí, para financiar este tipo de proyectos de innovación social. Entonces, yo la pregunta que te hago es, estas herramientas, claro, lo que buscan es financiar un tipo de proyectos especiales, ¿no? claro. Que muchas veces igual no tienen fácil financiación a través, vamos a decir, de las vías normales o habituales, ¿no? Correcto. Entonces, es más fácil para estos proyectos especiales, si construyen bien su argumento, obtener financiación a través de estas vías, o sea, a través de estas herramientas, aunque
vamos a decir que la rentabilidad no Ujú. sea tan clara como en otro proyecto. No sé si estoy enfocando bien la pregunta para que Bye, me bye. entiendas. Súper. Sí. Bye, bye. La intención, justamente, cuando hablamos de la economía alternativa o ética, tiene otros valores que nosotros mismos hemos asimilado como raros, ¿sabes? Que son unos criterios, unas lupas diferentes a la banca clásica. No exenta de su complejidad y de su funcionamiento, y sus mecanismos y sus criterios y sus juntas de estudio, ¿vale? Pero vamos a partir de 2-3 modelos, ¿vale? Os voy a analizar. Justamente el caso de COP57 no es una banca, no es banca, no funciona como un banco per se, es una cooperativa de ahorro que a sus usuarios, miembros socios, les facilita financiación, ¿vale? Hay un dinero accesible ahí y tienen unos criterios. Normalmente aquí está donde cada satélite territorial de COP57 tiene sus criterios básicos. Aquí en Asturias, por ejemplo, ayer estuve en una conversación que son más papistas que el Papa. Solo financian proyectos de economía social y solidaria. Olvídate de muchas otras cosas. Entonces, aquella definición más amplia del emprendimiento social como unipersonal, olvídate. Tiene que ser aquellos que sean cooperativa o que sean una asociación o que tengan esa vertiente. El caso de FIARE es banca. Sigue siendo banca italiana, tiene unos criterios un tanto más orientados a esa parte más social, ética o sostenible de ese emprendimiento. O sea, tú no solo vas con tu plan de empresa, sino vas con todo tu proyecto y explicas la vertiente de tu organización, explicas el impacto, explicas tus objetivos más sociales, ¿no? Y es ahí donde ellos te lo valoran y te dicen si es o no pertinente. En el caso de COP57 no estás estrictamente con el San Benito de si eres o no económicamente válido o no. Si necesitas en el caso de los avales, por ejemplo, una de las grandes diferencias es que funcionan con avales comunitarios, ¿vale? Avales de un grupo. No solo es, oye, como lo hemos conocido en muchos casos, ¿no? Yo me hipoteco con un solo aval, la cosa me va mal y hasta mi abuela pierde el piso. No es eso. Es, por ejemplo, uno de los primeros frentes, una de las primeras herramientas es, si tu proyecto va mal, no recae en el esfuerzo de tu círculo más personal único, sino te aportan, pues dependiendo de la cantidad, pues necesitas 15 avales de 1.000 euros entre diferentes personas, sean tus trabajadores, sean tus familiares, si el proyecto no funciona, por lo menos tienes un aval que no supone un descalabro económico para toda tu familia. Supone pues, esos 1.000 euros. Y en el caso de Trío 2, lo que hemos mencionado, dependiendo, y aquí sí que es una banca, en cierta manera es una banca tradicional con todos sus requisitos, y que dependiendo de si tocas un ámbito social, cultural, ecológico o cultural, pues tendrás una mejor puntuación que simplemente tienes una vertiente comercial. Digamos, esto por tocar la banca per se. Los otros mecanismos son mecanismos en los que ya pretenden, digamos, dar opciones a salir de la banca tradicional. Y no tienes por qué tener un aval o no tienes por qué puedes solicitar un microcrédito con unas condiciones, sabiendo que tienes el riesgo de que tu proyecto no salga hacia adelante. Entonces aquí sí que, bueno, los criterios iniciales de cómo surgieron los microcréditos pues tenían una vertiente más social, pero en los últimos tiempos tienen una carga de intereses más alta, pero es porque no puedes acceder a otro tipo de financiación, porque no tienes los requisitos, no cumples todos los requisitos. Entonces aquí está donde depende. Y cuando hablamos de los trueques o estas comunidades de ahorro, sí que tienes que ser miembro socio, ¿vale? Tienes que tener tus ahorros ahí y que puedes, aquí cada grupo establece sus criterios, ¿no? Yo soy un miembro de este grupo de ahorro y solicito un préstamo, un poco por el cash flow, ¿no? este circulante, ¿no? El que necesito, oye, un poco de liquidez. Pues tú tienes tus ahorros ahí metidos y puedes solicitar, ahí está donde os mencionaba algunas normativas, ¿no? Si tú tienes pues 10.000, pues solo puedes pedir 5.000 de préstamo.
Si tú tienes, o depende de las reglas del juego que quiera establecer esa comunidad, ¿no? De, oye, pues yo en realidad tengo 5.000 de ahorro y solo puedo pedir de préstamo 1.000 euros, ¿no? 5 y 1, ¿no? Por la seguridad de que estás en un grupo informal, ¿no? Tampoco rompes la caja, sino que, oye, necesitas ese circulante por un momento puntual donde X tiempo marcas tú un poco los criterios en conjunción con tu comunidad, ¿no? Y es más una relación interpersonal que en otra cosa. De ahí que haya diferentes mecanismos. Y obviamente muchos de estos criterios, ya os he dicho, no están estrictamente porque estés cualificado o no como entidad financiera, por los criterios estrictos de una entidad financiera, sino que hablas de los valores, hablas de tu recorrido, hablas de tu implicación personal, de tu implicación ética, social dentro de tu emprendimiento, y eso se tiene en cuenta. Cuando tú vas a un banco de toda la vida, tú vas con tu plan de empresa, con toda tu ilusión, se lo entregas y si tiene alguna tilde de social, ético o incluso sin ánimo de lucro, dirá sí, pero no. O pásese por mi amiga la fundación, ¿no? Que le va a hacer la misión social y le va a hacer las palmas y se va a marcar la medallita de que le apoya. Nos entendemos, ¿no? Pues entonces por ahí van los tiros, ¿no? La figura de las cajas rurales, ¿no? O las cajas de ahorro retoman un poco ese espíritu, ¿no? Las antiguas antaño, ¿no? Las de antaño, que ahora, bueno, se desvirtuó mucho por el oscuro dinero, ¿no? Bueno, si no, como esto queda grabado... Espera haber respuesto a la pregunta, vaya. Sí, lo único, suelen tener como una especie de no sé si ideario o algo en el que, por ejemplo, que ayude a las personas a que quieran, pues eso, solicitar una subvención, a preparar bien esa documentación, claro. Porque bueno, tú puedes entender tu proyecto, lo puedes conocer, pero claro. ¿Cómo presentarlo adecuadamente, ¿no? No, está claro. Por ejemplo, os voy a poner un caso y esto me viene níquel, me viene como anillo al dedo y cortarme, ¿eh? Si, Ana, córtame si me paso de tiempo. La movida es, os pongo un caso muy concreto. Unos chavales que querían hacer una cooperativa de miconización de troncos, ¿vale? Para hacer setas y taque, ¿vale? Pitipim. O sea, sencillo, es troncos, miconizo, tengo setas. Esto es una idea de 3 chavales, ¿no? Que querían recuperar unos terrenos, querían trabajar sobre los comunales, pero no tenían ninguna forma fiscal, no tenían nada, cero. O sea, son 3 chavales que tienen una idea. Ellos solicitan, desarrollan su proyecto, se van obviamente, en una caja clásica y tradicional no tienen ni oportunidad, se van a la COP57, por dar nombre, quieren montarse como cooperativa, tienen esa vertiente comunitaria, tienen esa vertiente ecológica implícita en su producto, ¿vale? Y además quieren recuperar terrenos de bosques para recuperar el equilibrio de la flora autóctona, ¿no? Pues dice, oye, pues mira, ya tienen una vertiente ecológica, un ODS concreto, además, ¿no? Que podría estar. Y ellos presentan su plan de empresa, ¿vale? Se presentan su plan de empresa con sus números para solicitar un crédito, sin tener ni siquiera estructura, ni siquiera haberse formalizado, ¿eh? O sea, dices, ostras, esto es valiente. ¿Qué pasa? Yo me entero, ¿vale? Los contacto personalmente para deciros, oye, chavales, ¿por qué no os animáis a hacer una campaña de crowdfunding? ¿Sabes? Esto cuando todavía estaban en momento de estudio de lo que es el crédito. Todavía no le habían dicho ni que sí ni que no. Estaban en estudio. Los criterios tienen un reglamento, tienen un funcionamiento cada de estas organizaciones. No te dan nada porque se le ha ocurrido dártelo, sino porque cumples unos criterios y unos parámetros. En mi caso, yo les invité a que hiciesen una campaña de crowdfunding que financiase una parte inicial de su proyecto. Es una precompra, en cierta manera. Son las boletas a la antigua usanza de, oye, yo pongo pasta, ya me lo darás ya me darás el producto o servicio cuando esto arranque, ¿no? Me compro la letra, voy comprando la letra del SEAT, pues ya 3 años más tarde me devuelven el 600, ¿vale? Un poco de cierta manera. Donde el crowdfunding sirve para una fase muy inicial de ese proyecto, donde consiguen, en este caso, no os contaré esta historia si fuese bueno, sí, os contaré esta historia si no hubiese funcionado. Funcionó
consiguieron recaudar 18.000 euros, con los cuales se sumó a lo que habían ya solicitado como crédito. No tenían fondos propios para arrancar el proyecto, pero gracias a la campaña de crowdfunding consiguieron ya un aval comunitario. Un grupo de personas, a través de pequeñas microdonaciones basadas en la compra o el apoyo al proyecto, ¿vale?, a través de la plataforma, ya consiguieron 18.000 pavos. ¿Qué pasó con COP57? Que se vio en la tesitura de decir, joder, este proyecto ya está funcionando, ya tiene un rodaje, ya tiene una comunidad, ya tiene una arrancada, le doy el doble. Y no acaba aquí la cosa, ¿no? No acaba aquí la cosa, porque ellos, gracias a ese recorrido, solicitaron un fondo de ayuda líder, y sabéis lo que significa. Es una inversión, es un tal, que luego revierte una parte gracias a una ayuda europea. Entonces, ¿cómo este proyecto, sin tener fondos propios, sin tener estructura, ha accedido a esa financiación? A través de las diferentes combinaciones de los mecanismos de financiación. Sabiendo que el crowdfunding no es que te pida que seas empresa, lo que te pidas es que más o menos seas creíble o tengas tu presupuesto hecho, que seas atractivo, que te comuniques bien y que te comprometas, aunque en el plazo de un año después de que haya acabado esa campaña, tú devuelvas lo que te aportan. Devuelvas esa boleta de percepción de valor, ¿no?, que puede ser un producto, servicio o actividad, que tú devuelvas. Si es solidario, pues oye, solidario no espera nada. Y gracias a eso, ese funcionamiento sirvió de un aval atípico a una entidad cooperativa, que estaba alineada con los valores, estaba alineada con los criterios, estaba en el territorio, no es una entidad de Madrid que no entiende que va a financiar una entidad en Madrid o una entidad nacional un proyectito en el monte asturiano de economía social y solidaria, ¿no? Pero cuando hablamos de un emprendimiento de este tipo que ya está cumpliendo ese maratón, lo está haciendo de una manera brillante, oye, supera una campaña de crowdfunding, supera una solicitud de crédito y financiación con un banco, ergo es un paso natural por ir a solicitar una ayuda a la inversión en el medio rural, porque es un proyecto rural. O sea, no... Entonces, aquí hay una combinación. Y luego este proyecto ha seguido, ¿eh? O sea, este proyecto ya tiene cara y ojos, tiene se llama Funginatur, ya os pasaré la información si queréis, y es un proyecto que está en funcionamiento desde hace más de 3 años. Y están rodando y funcionando súper bien, súper bien. Innovando incluso en el tipo de productos, ahora ofrecen otras cosas derivadas de las setas, o sea, ahora son patés, otro tipo de micronización de setas incluso más exóticas que no solo el shiitake, y súper bien. Pero bueno, esta es la mejor manera de madurar un proyecto, muy al paso a paso, con un seguimiento muy directo, con sus complejidades, ¿eh? Con sus complejidades. Ahora sí que ya me he pasado. Gracias, Mauricio. Nada, a ti. Que no quede nada en el tintero, que lo doy todo, ya lo veis. A mí me gustaría hacer una pregunta que, bueno, no es exactamente sobre estas nuevas formas alternativas de financiación, sino cómo podemos integrar en las formas de financiación tradicionales criterios que premien este tipo de iniciativas, ¿no? Buena cuestión. Aquí sí que hay que reconozco que todo esto, lo que estoy contando, parece nuevo, ¿vale? Muchas de estas, pero está ya desde hace unos cuantos años implementado en España y en Europa. Si hablamos del crowdfunding o hablamos de estas metodologías, ya llevan más de 10 años como un sistema de financiación alternativa. ¿Cómo se integra? Aquí está donde la permeabilidad de vuestras organizaciones. Si podéis asesorar o podéis marcar algunos criterios de validación, ¿no? De, oye, cuando has solicitado financiación para esta inversión, ¿qué tienes en cuenta? Normalmente tienes que lo que te presenta el proyecto son los fondos propios, ¿no? Si tiene o no ahorros, si tiene o no infraestructuras, si tiene o no equipo, o qué es lo que aporta este proyecto. ¿Qué pasaría si, y aquí está donde yo me estoy aventurando, puede que un barrizal, y no tampoco quiero salir linchado, unas entidades las entidades de desarrollo que representáis, pues pusiesen un par de preguntas más. ¿Has planteado hacer una campaña de financiación colectiva? Por ejemplo, un crowdfunding.
¿has planteado o tienes conocimiento en otros mecanismos de financiación alternativas o éticas? ¿No? ¿Te has informado bien sobre lo que estás solicitando, el dinero que estás solicitando? ¿No? O cómo has llegado a eso? Y esto reconoce que añade un ángulo más a ese prisma que ya es complejo con el trabajo que hacéis, ¿no? Cuando recibís una solicitud, lo que queréis es agilizar al máximo esta relación y que la gente no se enfrente a un arduo formulario, ¿no? Pero creo que yo como asesor a emprendedores es que es lo mejor que podéis hacer para ellos. O sea, porque hay una responsabilidad, ¿no? De cara a poder poner las cosas en crudo. Si no lo has planteado, no tengas miedo. No es que te rechace que te presentes. Es, oye, pues mira, he pensado que te podría hacer falta esta información, ¿no? Te puedo aportar o un conocimiento, o te puede aportar una formación, o te puede aportar recursos donde te puedes informar algo mejor, ¿no? Para realmente llegar al estado óptimo de ese proyecto, por ejemplo, ¿no? O, y aquí está donde yo me aventuro incluso más, hacerlo como una política institucional. El ejercicio del match funding que os mencionaba es una apuesta institucional en la que pone a disposición un dinero y que sí y solo si ese proyecto recibe una aportación en crowdfunding, multiplica por 2. Si no lo recibe, pues ese dinero está, pero no accede a él. Tiene que haber una condicionante. Lo que dispara esto es un modelo de financiación innovadora, porque hay una participación pública en un programa de impulso, hay una intención, hay unas formaciones, hay una preparación a estos mecanismos de financiación alternativa donde te aseguras el tiro con ellos y que además, oye, ellos reciben una ayuda pública de una manera completamente transparente y completamente participada, corresponsable. Y aquí está donde, hombre, estamos hablando de palabras mayores, pero es el crowdfunding cívico. Y lo que os digo, no es algo que sea tan común, pero que despierta el interés hasta en Bruselas, ¿no? Como mecanismos de financiación de inversiones pueden ser derivados a las diferentes tipologías de financiación alternativa que hay, ¿no? Desde los programas EASI, desde el Banco Europeo de Inversiones, al emprendimiento puro y duro, donde ya os he dicho que hay diferentes tipologías incluso diferentes tipologías de crowdfunding, ¿no? Dependiendo un poco de qué quieres apoyar. ¿Quieres apoyar a proyectos que arrancan? Pues la vertiente más solidaria o de recompensa. ¿Quieres apoyar a proyectos que, oye, que necesitan una consolidación? Pues una financiación a la inversión, ¿no? Una corresponsabilidad a la hora de invertir. ¿O quieres abrir unos mecanismos de garantía o de crédito? ¿No? Pues aquí viene el crowdlending, ¿no? Ese préstamo colaborativo junto con otra entidad. No tienes que ser exclusivamente tú, sino que hay unos mecanismos de garantía y incluso unos mecanismos de aval, ¿no? Donde es la organización quien avala a una cooperativa que, ostras, que puede que a criterios de la banca clásica dificultades para acceder al crédito, y más en tiempos de crisis donde hay constricción, ¿no? Pues ¿qué pasa si hay una compensación, ¿no? De alguna manera, y un acuerdo, una alianza entre diferentes entidades por la economía social? No sé si, Virginia, me aventuré en la respuesta. Sí, bueno, lo del match funding me parece bastante interesante. No sé si creo que sería bastante innovador poder plantear algo así ahora que estamos empezando a diseñar el próximo periodo de programación, ¿no? Claro, yo me aventuro, ¿eh? Hay ejemplos ahora. Yo quería también aquí romper una lanza para el medio rural, porque llevo tiempo intentando dar apoyo a proyectos con el crowdfunding y demás. Hay un match funding con Albaidarán ahora mismo, que se ha lanzado, es un programa de impulso para 6 proyectos en gente joven. Os puedo enviar la información, veréis un poco el fondo que pone a disposición, pero tenéis uno muy cerca, que es la Diputación de Guipúzcoa. Ha hecho uno con cultura, ¿no? Y lleva haciéndolo 5 años consecutivos, poniendo a disposición 70.000 euros que luego se multiplican con aportaciones ciudadanas por 2 como mínimo, ¿no? Entonces, aquí imaginaos que de un fondo que ponéis a disposición para un programa de impulso son
en este caso de Guipúzcoa, por lo que os queda cerca, en su origen apoyaban a 20 proyectos que se repartían de una manera equitativa esos 70.000 euros con las aportaciones ciudadanas. Acabaron sumándose 85.000 euros al fondo. Los que fueron exitosos a la hora de captar fondos. Y esto lo han hecho 5 años consecutivos, incluso los criterios han modulado un poquito también con el contexto. Ahora actualmente son 70.000 euros para 15 proyectos, no 20. ¿no? Entran en un programa de acompañamiento por parte de la entidad y por parte de la plataforma para realmente afrontar estas cosas que os digo que muchas veces es formación o preparación en comunicación o en la comercialización o cualquier criterio o cualquier elemento que queráis meter para desarrollar un programa así, se puede incluir. Y esto es lo más interesante. Y aquí me aventuro a deciros que hay fondos europeos para esto, ¿no? Para realizar algo así. Esto es un poco la chapela que me tengo que poner, es aquella de Bruselas, donde hay un asesoramiento desde la European Crowdfunding Network, donde fondos estructurales europeos pueden ser destinados a líneas de financiación como esta. Entonces, yo os puedo facilitar la información si queréis y estaré encantado de poderos asistir. Pues sí, porque creo que es muy interesante e innovador a la vez, ¿no? Y a la vez con mayor impacto social a lo mejor de lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Porque sí que es cierto que como has dicho antes, pues la gestión de las ayudas cada vez es más liosa, más farragosa y te quita tiempo para realmente para estar en el terreno haciendo la labor de dinamización que hay que hacer, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos que llegan, pues la verdad es que te planteas hasta qué punto está bien rumiado el proyecto, incluso en la fase previa se ha tenido en cuenta otra serie de alternativas más enfocadas o alineadas con el tema del emprendimiento social, ¿no? Que es un elemento muy importante en las zonas, para el desarrollo de las zonas rurales. Entonces, bueno, yo creo que sí que sería un reto, ¿no? Igual ahora es el momento que estamos en un cambio de periodo para poder abrir un poquito la mente hacia estas formas de financiar, ¿no? Que igual no es fácil poner de acuerdo a todos los agentes que intervienen en el plan estratégico, pero bueno, pues a lo mejor al margen de eso, ¿no? Se pueden derivar una serie de fondos para hacer una especie de prueba piloto o un match funding de estos a nivel rural. Es un programa de impulso, tal cual. No es como vosotros sabéis cómo es el funcionamiento de una subvención o una ayuda, ¿no? Pues lo único que haces es, en cierta manera, introducirle el plugin tecnológico, ¿no? Ya parece una tontería, ¿no? Donde es la plataforma la que te ayuda a recibir proyectos, verificarlos, ponerlos en un escenario. No es un escenario público, salen del cajón para enseñarlas en una página, ¿no? Y donde es la comunidad. Aquí está donde también hemos de ser coherentes. Si solicitas una financiación porque vas a hablar de emprendimiento social y hablas desde la vertiente comunitaria, como institución, ¿cómo lo puedes probar? Es muy difícil, ¿no? Pero como plataforma, si lo pones en la palestra y lo pones en una financiación colectiva, si reciben los apoyos, No significa que es condición sine qua non, pero si reciben los apoyos, activan otras cosas. Si imaginaos, por ejemplificar esto del match funding, un proyecto impulsa una campaña donde recibe una aportación ciudadana de 50 euros a ese proyecto. Pues gracias a esa aportación, vosotros como entidad ya tenéis una validación de ese apoyo y correspondes y pones otros 50. ¿Sabes? Porque dices, oye, hasta donde me llegue. Si yo tengo 5.000 euros para ese proyecto, es lo que recibe. Sin marcarse, aquí está donde el algoritmo, bueno, no quiero tampoco liaros más, ¿eh? Aquí la plataforma te permite ejecutar también un algoritmo, te permite poner las condiciones que tú quieras. Es decir, oye, pues mira, si funcionamos como un fondo líder, donde, no sé cómo será en el País Vasco, y aquí perdonadme,
pongo el caso de Asturias, hasta un 40% de la financiación de la inversión puedes llegar a recibirlo por parte de la entidad, ¿no? Del fondo líder, ¿no? Pues dices, oye, pues si tu proyecto busca financiación para la inversión, lo hace a través de una campaña, consigue por lo menos una parte, consigue como mínimo esos 6.000, 12.000 euros que marquéis como objetivo de inversión, cuando llegue a eso o le falta ese 40%, automáticamente se puede incluir, ¿no? Y ahí automatizas el proceso. Aquí hay maneras de poderlo trabajar y eso es lo más innovador, ¿no? La parte más tecnológica ahí en esto. Yo reconozco que el trabajo que hacéis es un trabajo arduo, ¿no? Y donde los 8 niveles de auditoría que sufrís ante las ayudas líder delante de la comisión hace muy farragoso todos los trámites administrativos que muchas veces la ciudadanía no entiende o no sabe lo que hay en trastienda, ¿no? Y es muy complicado. Y yo creo que es una manera de poder complementarlo, el trabajo y agilizar un poco el acceso. Y todo lo que os digo no es que me esté inventando algo que no esté regulado. Ahí este septiembre se acaba de publicar la Ley Europea de Plataformas, ¿sabes? De plataformas de crowdfunding. Hay una legislación europea, hay unas legislaciones nacionales y hay unos reglamentos que están bajo el marco de la ley. No nos estamos inventando nada fuera de foco. Está ahí y está accesible. Mauricio, Dígame. disculpa. En esta, igual me adelanto a lo que vais a hablar el próximo día, pero por ejemplo en estas plataformas, por ejemplo la Diputación de Guipúzcoa trabaja con goteo.org. Sí. Entiendo que hay más plataformas que hacen. Sí. Hay otras plataformas. ¿Qué pasa en el caso? Aquí está donde volvemos a lo de antes. La trastienda es relevante, ¿no? Pues se puede hacer un pliego público para las diferentes plataformas existentes en España. Hay algunas que que trabajan en el tema del match funding, hay otras que no. Y aquí está donde el caso, por ejemplo, de Berkami es una empresa, puro y duro. En el caso de Goteo es una fundación. Lo mismo pasa con Mi Grano de Arena, que también tiene una línea de match funding para la financiación lo que es colectiva, ¿no? Pero en recompensa, en solidario, perdón. Y es fundación, ¿no? Hay diferentes organizaciones y se puede hacer un pliego público y un concurso público para que se presenten. Aquí está aquí vienen los mecanismos de cómo se organiza este pliego. Os puedo explicar todo el detalle. Vale, gracias. Nada, faltaría, al contrario. Una preguntita. Dispara. Cuando se habla, bueno, en este caso se habla todo de lo que es el emprendimiento social, entiendo que desde la parte privada. Sí. ¿Existen plataformas o formas de financiar proyectos más allá de las ayudas para proyectos públicos? Es decir, porque a veces es verdad que hay pues, pequeños pueblos, pequeños ayuntamientos que tienen la necesidad desde lo público de impulsar proyectos, porque muchas veces ni siquiera hay emprendedores en esas zonas en ese momento, igual necesitan impulsar incluso Se cortó. infraestructuras emprendedores y emprendedoras. Sí. No, sí, te oigo. Ahora sí. ¿Decía? Sí. Bueno, para el mensaje a Iciar, no te preocupes, Iciar, te respondo. ¿Existen ejemplos de entidades públicas que busquen financiación colectiva? Sí que los hay, ¿vale? Sí que los hay y os puedo enseñar, os puedo remitir algunos ejemplos. Hay proyectos en los cuales reciben incluso estas aportaciones cívicas a un proyecto público, ¿no? Aquí viene un poco la participación, ¿no? Que mencionábamos. Si estás abriéndote a un programa que tiene una corresponsabilidad con tu ciudadanía, ¿no? Pues aquí donde hay ejemplos que hay una combinación de fondos públicos y privados, ¿no? En cierta manera, de nuestros ciudadanos que avalan lo que estamos diciendo. Y es un poco la captación, esta política de captación más de una captación de fondos abierta, ¿no? Donde incluso empresas pueden participar, donde hay un ejercicio de transparencia, sí que es lo necesario. Bueno. Gracias. A ti. Que no quede nada al tintero.
Vamos que nos vamos. Hola, yo tengo una pregunta más desde el perfil del emprendedor, de la persona Muy que bien. emprende, ¿no? Me encanta. Yo que atiendo también a personas con muchas ideas, muchas veces vienen de Google, ¿no? Les cuesta mucho lo que decías tú, ¿no? La educación financiera, sin duda. Y si ya les comento el tema del sesgo social, porque sí que llevamos ya un tiempo en nuestra ciudad trabajando el Canvas social, Claro. una jornada, veo realmente complicado y son servicios o proyectos realmente en zonas rurales desfavorecidas, pero me cuesta muchísimo que sean capaces de darle ese barniz. Y sí que tenemos un par de tutores, ¿no?, que acompañan a los Sí. proyectos. Entonces, ¿hay alguna magia para que interioricen eso que yo veo poco a poco, pero que puede dar ese valor añadido y diferenciarse cuando además lo venden y lo pueden argumentar por precio? Me encanta que hagas esa apreciación. Lo único que te puedo recomendar aquí es ese acompañamiento pormenorizado. Muchas veces cuando yo odio estas etiquetas de lo social porque prefiero hacer un caballo de Troya. ¿No? Prefiero ser una empresa, ¿no?, que para afuera o para un impulsor sea entendido como una empresa normal y corriente, pero que como entidad o como asesor sí que pueda identificar aquellos criterios sociales que está cumpliendo, aunque la empresa no lo sabe. Aunque la empresa no lo sabe. Y es aquí donde hay un esfuerzo. También hemos de asimilar que de todo esto de lo social parece como, perdonadme, voy a hablar en plata, parece como muy hippie, pero no lo es. O sea, la vertiente cooperativa es algo que se está apoyando desde Bruselas porque las cooperativas son más resilientes ante cualquier crisis, porque aguantan mejor las condiciones laborales, saben que no es una cuestión estrictamente de dividendos y no van a empezar a hacer despidos simplemente porque no llegan al 20% del beneficio. Entendámonos, ¿no? Entonces, esa vertiente es cuestión de tiempo, de reeducar, ¿no?, a los mismos emprendedores que entiendan que sea la punta de su misma organización, no solo la superficie, pero en que entiendan que eso es un valor para ellos, ¿vale? Y eso sí que hayas hecho ya un Social Business Model Canvas y que lo estéis trabajando con un asesor es el camino. Costará, habrá ejemplos que aquí hay un valor de empatía. Yo creo que muchos de ellos también luego con el tiempo se dan cuenta de que lo que hacen es mucho más de lo que ellos se habían imaginado al principio. A veces a regañadientes, otras veces ingenuamente y otras veces de una manera apasionada. Elige o trabaja con aquellas personas que están a tu alrededor sin descartar a nadie, pero ejemplifica con aquellos que creas que es la tendencia, ¿no? Que ellos mismos hayan hecho ese ejercicio de he abierto la nuez, ¿no? Me ha pasado mucho en formación, ¿no? Que, ostras, cross, si tenían los mismos ingredientes y de golpe, porrazo, ostras, no lo había visto así, ¿no? Entonces, aquí con estos los que necesitas hacer un valor empático y poder dar más cancha para que expliquen su sensación a otros emprendedores, ¿no? Esto pasa mucho, que el emprendimiento rural en muchos aspectos a veces es un poco solitario, ¿no? Es un poco el Wild Wild West, ¿no? Vas con tu carreta, ¿no? En plan, voy a conquistar aquí el salvaje rural, ¿no? Y haces lo que puedes, austero, tal, pero luego no pierdes el aspecto de poder pulir lo que tienes, ¿no? Realmente sacar brillo, poder explicarlo bien, comunicar es clave en cualquier fase del emprendimiento, cosa que no estamos acostumbrados, ¿sabes? Y es parte de la comercialización, es parte de la puesta en escena, es parte de muchísimas cosas, incluso de la captación de fondos cuando hablamos. Sí que creo que la opción que planteas de un crowdfunding comarcal, local, puede dar, por una parte, la parte de financiación y otra de conocimiento mutuo, que yo detecto que cada vez nos conocemos menos. Por muy conectados que parece que estemos, claro. La gente no conoce al vecino que tiene un servicio, ¿no? Entonces, bueno, claro. Veremos si nos inspiramos y somos capaces de transmitirlo. Gracias. Bueno, si os interesa más esa vertiente, por ejemplo, del crowdfunding, hay una santa trinidad, que es cuánta pasta pides, cuánta comunidad o usuarios beneficiarios trabajas y qué capacidad de comunicación tienes. Entonces, esa santa trinidad está interconectada. Si pides mucha pasta, significa que vas a trabajar con mucha comunidad o tienes a tu alcance o a tu alrededor gente que te puede apoyar. Y si no la tienes, tienes que hacer un ejercicio de comunicación brutal, posicionarte, ¿no? Darte a conocer,
que todo el mundo salga y a esta palestra incómoda, que es nuestras redes sociales, comunicar, explicar los valores, qué hay detrás, que no nos gusta. Que seamos sinceros, y lo que hemos dicho, ¿no? Ostras, es que yo no quiero enseñar mis números, no quiero enseñar mis bajezas, no quiero enseñar mi trastienda, ¿no? Pero oye, si tú pides un presupuesto, si tú estás pidiendo una financiación, enséñame los números, enséñame la contabilidad, enséñame un presupuesto, ¿no? Son los requisitos mínimos que tenemos que acostumbrarnos a hacer un ejercicio de transparencia y coherencia con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué pedimos esta financiación y no otra? ¿Es realmente importante? O sea, ¿es mínimo, es condición sine qua non para que yo arranque? ¿O puedo arrancar con, oye, 2.000, 3.000 euros, arranco a ver el testeo, me doy un tiempo para comercializar y luego según si voy teniendo ventas me puedo lanzar a un crédito de 10.000? No, nosotros vamos a poner de 50.000, ya está. No, pautemos, tenemos una responsabilidad. El fondo, la financiación es una parte súper importante en nuestra vida personal porque afecta a muchas cosas si el proyecto no va bien, y en nuestra vida pública por la relación que tenemos y alianzas con otras organizaciones, con el banco, con una institución pública, con unos fondos europeos, y eso es parte de nuestro día a día. Bueno. Yo ahí estoy a vuestra disposición. Estaré, bueno, supongo que tendréis ya ahora os pasaremos también mi contacto, y ya lo que ha comentado Ana, tendréis mi LinkedIn y también os pasaré mi mail para que lo tengáis, y así ante cualquier duda o pregunta o demás me lo hagáis saber y estaré a vuestra disposición. Vale, Mauricio, muchas gracias por la sesión de hoy. Los comentarios del chat, pues eso, que ha sido muy ameno, que muchas gracias. Ay, había comentarios de chat, espero que nadie haya lanzado preguntas en el chat. No, todo era de gente que se tenía que ir de antes y comentarios. Vale. Y nada, y agradecer también a la gente que ha participado hoy, que ha sido una sesión bastante más participativa. Y nada, que nos vemos la semana que viene con Ginés Aro, el jueves también, el 26 a las 9:30 de la mañana. Correcto. Estaré yo también ahí entre Trastienda y Bamboleo, ya que hemos aprovechado con esto de los fondos europeos, y por complementar ahí cositas que vaya haciendo Ginés, ¿vale? Hacemos un poco el tándem, pero estaré perfil más bajo que hoy, que macho. Vaya, ya hasta aquí debe estar Ana diciendo, le dije que a las 10:30 contase. Nada, tranquilo. Pues bueno, muchísimas gracias, Mauricio. A vosotras, es que ricasco. Venga, agur. Agur. Cuidaos. Bye.